Estamos casi unas horas después de que haya salido su reflexión número 45 y que ha tenido una repercusión importante. 45. Estaba leyendo un cable que hablaba de que por todas las fuentes que usó parece que no está tan apagado de salud como decían los cables, y que al contrario está haciendo un trabajo muy arduo consultando fuentes, que hace referencia a muchos libros y que hace además un ejercicio de memoria histórica sobre un periodo crucial de la humanidad, como fue el periodo de la Guerra Fría y lo que sucedió después de ella. Y creo que ha habido pues mucho interés. He hablado con muchos compañeros que me contaban de cuán valioso ese material para el análisis también de lo que pasó en aquel momento y para lo que está sucediendo hoy en la actualidad. Sí, he escuchado algunas opiniones de personas, ¿no?, que están en cuestiones políticas, que me dicen que cuando lo ven escrito es cuando realmente les impresionan los hechos que han ocurrido y del cual no tenían idea. Algunas opiniones de personas bien informadas. Vaya, esto con referencia a lo que tú me dices. Hay muchos elementos que me parecen que para nuestro pueblo son interesantes. Por un lado, el hecho de la batalla ideológica que se dio en aquel momento y que se sigue dando hoy, que usted señala acertadamente, pero además hechos que uno ni siquiera, como usted dice, arma ideológica. Como usted dice, ni se imagina. Es un arma ideológica porque es una parte del arsenal. Yo diría que es muy importante. Las armas ideológicas. Bien, continúa, por favor. Y el uso de la ciencia también, como usted señala, para los intereses militares y hegemónicos de Estados Unidos. Nadie se iba a imaginar la utilización de software para hacer explotar un gasoducto como ese que había construido la soviética. Sí, muy pocas personas tienen idea de la velocidad que lleva la ciencia, a un ritmo increíble. Pero ya en todo tipo de armas y en todo tipo de comunicaciones, en todo tipo de productos biológicos. No hay idea de eso. Y reitero, la ideología es una de las armas. El hombre tiene que adaptar las otras armas a todas esas circunstancias concretas. Tal vez haya otro punto en que yo pueda hacer alguna referencia a este tema. Hay algunos cables que hablaban de que acudía al archivo histórico, pero yo creo ver detrás de este artículo, más que un análisis de lo que fue aquella época, una reflexión hacia la época que estamos viviendo, y cómo el imperio, si esas armas las utilizó hace 20 años, ¿qué no estará haciendo ahora contra sus enemigos, cuando ha declarado que hay más de 60 naciones a las que puede atacar? No nada parecido. Y si lo llamado civilizado pudieron establecer el dominio de este hemisferio, fue con arcabuces y también flechas como esas que se usan, ballestas, como la que se usó en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Panamericanos, que es bastante preciso. Y de eso hace cientos de años. Eso es unos días hoy. En cuanto a ritmo de avance. De esos libros que consultó, comandante, ¿qué fue lo que más le sorprendió leyendo esas páginas de presidentes como Reagan o primeros ministros como la Thatcher, que van más allá del análisis histórico? Parecido a la situación actual. Resulta muy irritante. Las memorias de la Thatcher, porque están a punto de repetir, pero a gran escala,
la historia aquella, que ocurrió en el momento en que ella fue nombrada primer ministro. Bueno, realmente, por ahí está su libro. Aquí está la de la calle. Y que plantea, y a mí me dejó el teleprompter, con que el otro hablaba. El otro era alguacil de cine. Actor de cine. Sí, líderes sindical, de los actores. Y entonces ella, es que hablaba, como hace el de ahora, hablaba sin notas. Y ella dice, no es lo mismo hablar que un discurso con notas, que un discurso como improvisado todo. Y lo que está mirando el teleprompter. Y dije, esta es una tecnología nueva. Si llevó a una de su gente, si lleva para la embajada del teleprompter, el de Ríen, dice que ese día no durmió. Ensayando. Ahí hasta soltó una frase que la ciencia no puede ser ignorada, que ignorarla no lo detiene, es ese cómplice, confesa de los acontecimientos atroces cuando vuelan el gasoducto. Bueno, está la historia que no voy a repetir, pero es muy parecida. Y él defiende el empleo en esas guerras de cualquier tipo de armas. Ninguna está prohibida. Estoy meditando ahora, ¿no?, algo muy importante. Hay una nueva disputa. Si debe ser o no consultado. La Organización Internacional de Energía. Atómico es un arma simplemente convencional. Además, si la violan no importa. Fue la posición de ella. Que vuelen completo y muera quien muera. Siguen adelante con el plan y sabotearon la economía soviética. Pero a la vez sabotearon la economía mundial. Porque impusieron los privilegios de Bretton Woods. Entonces habían barras de oro que garantizaban a todo portador de un billete. Hoy no tienen garantía, no tienen límite. Ayer rompió el récord del euro con respecto al dólar. Ayer se puso a 1.41 y el petróleo subió, creo que como a 84 dólares el barril. El barril. Antes 1 tonelada, los recuerdo, pues estaban posesionados de los yacimientos. Costaba, cuando a nosotros nos afectaron, nos enviaron más petróleo. Y fue cuando Khrushchev ofrece el petróleo. 1 tonelada valía alrededor de 15 o 16 dólares. 1 tonelada. No un barril. No un barril. Barril era 2 o menos dólares.
estaba el límite ese de lo que podían imprimir. Hoy el mundo paga eso, pero paga hasta las campañas políticas. No le cuesta nada, imprimen papel y todo eso pasa al PIB. Esta va a ser la más cara de toda la historia de Estados Unidos, la campaña Ahí política. la tiene alguna contradicción aquí en Europa. Siendo el euro, vaya, una moneda con un banco central, una moneda que es defendida por ese banco central. Y la cuestión de la inflación, y a ese tema se refiere Greenspan. Su reciente libro. Llegaremos a ese punto. Pero lo real es que está el barril alcanzó $84. Hace 2 años cuando la guerra, o 4 años cuando la guerra, que decían que podía llegar hasta los $100, mucha gente decía que iba a ser imposible. Y ya en el camino que va, está en más de $84, récord histórico de precio para un barril de petróleo. Si se repiten los acontecimientos con los objetivos que están buscando hoy, puede costar mucho más caro. Si se da una agresión a Irán. Exacto. De eso habla Greenspan. Hay un hecho, comandante, que usted hablaba del sistema de defensa antimisiles y lo que significó para aquella época en el costo para la Unión Soviética y para el mundo. Y ahora estamos viviendo una nueva época de que se habla otra vez de sistema de defensa antimisiles, ponerlo en Europa, volver a amenazar a Rusia y a China. Estamos casi en un recuerdo de esa época de hace 20 años. Sí, y un peligro muy grande. Porque la OTAN tiene su guerra. Y la de Kosovo fue una de ellas. Guerra por cuenta de la OTAN. Rusia propuso en común buscar una garantía. Eso está explicado en la regla. Pero bueno, están amenazando. Esta no es una amenaza. Esto es lo que va a ocurrir por el camino que lleva en este momento. ¿Qué será del mundo? ¿Por qué? Por conseguir los avances de la tecnología. Ellos pudieron hacer lo que hicieron en la URSS por los avances de la tecnología. De modo que le daban órdenes a máquinas muy sofisticadas. Se la transmitían en virtud de que tenían programada la capacidad de trabajarles mediante órdenes del exterior. Y estaba la URSS, tratando de buscar un equilibrio, la lucha por el equilibrio. Y nosotros ya habíamos vivido en el 62, cuando estuvo muy al borde de la guerra. Estamos a unos días de cumplir 45 años de aquello. Están contados. Entonces que cuando desarrollaron el arma nuclear para dar un silencio y la emplearon sobre todo en defensa ciudadana, no había ninguna necesidad de base o cualquier otra cosa. Los que murieron cuando estalló la bomba
y los que murieron en los años subsiguientes, porque eran personas irradiadas. Cifra espantosa. Y los hijos que han nacido también con Un problemas. acto de terror. Y eso se puso muy tenso. Durante años aquellos tuvieron el monopolio. Y aquella arma, pero se aceleraron, pusieron toda la ciencia. Y le quedó una situación de que había que garantizar la mutua, por lo menos destrucción, que ninguno lanzara primero un arma. No. Crearon esa psicología. Eso está contado en la reflexión. Usted hablaba el año pasado, recuerdo, el 19 de abril, en el discurso por el aniversario de Playa Girón, que la guerra se volvía cada vez más sofisticada, y hablaba de que ya no solo ellos tenían el ejército de aire, el de mar y el de tierra, sino que ahora habían creado un ejército ciberespacial también para continuar enfrentando todas estas, vinculando la tecnología, la internet. Base en el espacio. Y luego lo último que los soviéticos enviaron fue unas bombas que succionan el oxígeno y tienen un alcance mucho mayor en el área donde caen. La bomba que madre. Una nuclear, pero está la lucha de las intersecciones. El problema es si desde las bases estratégicas en el espacio pueden destruir o no cualquier proyectil que se dispare. La primera vez que hablé de eso fue el submarino inglés. El submarino inglés en las reflexiones también, sí. Y están los mismos personajes. El primer ministro, no del grupo de la partido de la Tacha, que era de derecha. Este se supone que era un partido de izquierda, pero el de la Thatcher estaría ahora en el Medio Oriente. Que es donde está el que era Tony Blair. Ahora, la Thatcher estaría allí. Sus políticas no tuvieron ninguna diferencia. Y el de un partido, porque empezó hablando incluso, Blair. La tercera vía. Sí, la tercera vía. No se suponía que era un partido opuesto al de la Thatcher, pero ella ocupa el lugar de la Thatcher. Hay un análisis, yo creo también muy interesante en lo que usted, en esta última reflexión, que usted se refiere precisamente a ese tema de la crisis en que está hoy el sistema de Bretton Woods y cómo ellos con papeles están comprando prácticamente... Están pagando las campañas. Puede la candidata ocupa los primeros lugares ofrecer un programa que proteja a los 50 millones aproximadamente de norteamericanos que no tienen seguridad social. Eso puede costar 100, 150 mil, 200 mil millones. ¿Con qué lo paga? Con billetes que no tienen respaldo. Es lo que están defendiendo ellos a capa y espada. El derecho a comprar el mundo con papeles. Eso es lo nefasto del sistema. Se les está Y poniendo... el derecho a usar todas las armas, lo imponen. Cuando ellos sí que están constantemente con el veto. Mientras que los rusos y los chinos han sido muy cuidadosos. Es indiscutible que ellos no estarán de acuerdo.
con un tipo de guerra de esa. Y aquello lanzan ese tipo de guerra. ¿Cómo lo impiden? Una guerra que usted denunció y lo reafirma ahora ese propio libro de Greenspan, fue una guerra lanzada por petróleo. Un montón de libros. Porque lo del petróleo, en realidad, se hace una guerra de ese tipo. Convierte en una fuerza poderosa. En esta guerra de religiones que han desatado. Si lanzan esa guerra contra Irán cuando realmente se convierte en un adversario temible. Porque cuando son atacados y ahora están haciendo una lucha, dándole garantías a la Organización Mundial de Energía y ofreciendo dialogar, conversar, y de todo rinden cuenta, dan cuenta de todos los detalles donde producen el uranio. El uranio es una fuente de energía, está la fórmula de Einstein, explicada, E igual mc c al cuadrado, pero c al cuadrado es la velocidad de la luz. Descubrimiento colosal. Pero Newton tiene grandes méritos y lo que se conocía de la ciencia en esa época era muy poco. Por eso yo decía, las manzanas siguen cayendo. Siguen cayendo. Porque para el estudiante, ¿no? Decía, pero Newton. Claro, dos formas de ver la naturaleza. Las leyes de la naturaleza. Lo trágico es que algo tan trascendental para la ciencia después se convirtió en un arma mortífera. Einstein veía energía. Y la energía por todas partes. Y él era muy grande el odio contra el nazismo por los crímenes horribles. Él nació en Alemania. Y bueno, vivió Estados Unidos a hacer todo lo posible por llevarse a las inteligencias. El robo de cerebro, podemos decir. Exacto. Y entonces era un hombre que veía y crea una energía que hoy también tiene cuestionamiento. Porque los defensores del medio ambiente ven en la utilización del uranio, hay que ver lo que pesa. Y entonces la energía es, si 8 kilogramos, 8 no pesa lo mismo el agua que el plomo. 8 kilogramos multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. No es el cuadrado de la multiplicación, 10 multiplicado por C, que es como se califica la velocidad de la luz. Y eso da energía. Pero ya de cuántos habitantes tiene el mundo. Y los residuos. Cuando empezó a romperse el equilibrio. Así que por donde quiera están los científicos. Y por otro, los protectores, un montón de organizaciones. La Asamblea General de Naciones Unidas va a hablar ahora precisamente sobre el tema de cambio climático. Sí. Hay una preocupación creciente
ante la alerta que han hecho los científicos, todo eso la que usted ha hecho, bueno, lo hizo desde hace 15 años y ahora lo está bueno, porque aquello fue elaborado. Ahí está Bush padre. Aplaudió incluso aquel discurso. Sí, pero yo por lo menos a tener el valor de estar. No insulte, porque no suelo usar el insulto. Pareciera que tú has perdido la tabla. Y yo no uso el insulto en la reflexión. Soy cuidadoso en eso. Y también dosifica un poco. Porque esto es una estrategia, pero viene también una táctica. Esto es en la esfera del pensamiento. Y yo evito todo lo que sea ofender por gusto. Porque tú eres un político pensando en activo que está influyendo. Y no puedes hacer cosas que más bien tiendan a ofender por gusto a la gente. Se acaba de publicar, bueno, tuvimos la oportunidad de estar en la presentación del libro suyo del diálogo de civilizaciones, que a propósito de todo esto que usted habla, me parece también vital, como usted reafirma la tesis de que solo a través de ese diálogo se podrán solucionar los graves problemas del mundo. Un diálogo de civilizaciones. Pero ellos, el diálogo de civilizaciones, había muchos religiosos de la Iglesia Ortodoxa. Y ellos han tenido sus reuniones casi anuales. Creo que la próxima es en Roda. En Roda, en Grecia. Y un cierto movimiento acerca de la Iglesia Ortodoxa. Griega, la Ortodoxa rusa, que tiene una gran influencia. Y en la guerra contra el nazismo jugó un rol muy importante, rol de carácter espiritual. Recientemente tuve noticias de eso, con motivo de ese libro. Están contentos que iban a hacer algo, que lo tienen traducido. Ruso. Porque se está traducido a varios idiomas. En total, el inglés, el español, nosotros mismos lo traducimos. 6 más. 8 idiomas en total. Árabe, todo en francés, las reflexiones se traducen en 8. Creo inglés, español. Depende, bueno, hay una presentación del libro de las 100 horas que está traducido por expertos, no son cubanos, son chinos. Una edición china. No, hay una edición china que traduce incluso a Nicolás Guillén. Poesía que son música. Pero que te cuente la letra de la China tiene mucho arte pintado. Bien. Riquísimo. Pero un idioma difícil. Sobre todo escribir. Aquí tenemos algunos estudiantes, son inteligentes, pero muy inteligentes. Hay un interés Y creciente escriben clarito. Hay un interés creciente sobre Cuba en China. Y el hecho de presentar ese libro creo que va a tener un impacto importante. Y las 100 horas están traducidas, pero al chino lo tradujeron ellos. No fueron expertos nuestros. Tengo entendido que usted le hizo una dedicatoria especial a esa edición. Sí, pero más bien dirigida al pueblo chino. Entonces,
tampoco voy a traducido el discurso en Río, porque no era era un discurso escrito, cuando se discutían los problemas del medio ambiente. Y ahí eso aparece acá también en el libro. Diálogo de civilización. Sería en teoría la solución. El mundo no luchara por autodestruirse, sino luchara por una cooperación que permita preservarlo. Hoy todo apunta hacia la destrucción. Pero a la vez hay alternativas viables, lo que hoy mismo se está discutiendo acá en La Habana del ALBA, la reunión de los 4 países que integran el ALBA, que se está dando la reunión ahora aquí en La Habana, hablan de alternativas posibles. Hoy. Los ministros de Relaciones Exteriores acá, discutiendo proyectos importantes. Sí. Estaban esperando, iba a llegar los ministros de Relaciones Exteriores. Van a discutir estos temas, pero tan subyacentes, los peligros a que me refiero. El peligro de un ataque contra Irán, que está haciendo, venga, organización, venga, lleven el control exacto. Miren, nosotros somos, por ejemplo, productores de cobalto, níquel y cobalto. El cobalto es algo que se puede utilizar. En la guerra. No usarlo nosotros. Nunca se nos ha ocurrido arruinarnos fabricando con armas nucleares, un nivel de conocimiento muy alto. Es decir, nunca hemos hecho eso. Pero el cobalto, creo que es el cobalto, permanece dominándolo todo como 500.000 años. Si tú a una arma de esa le pones cobalto, hay que multiplicar la fórmula de X. Por tanto, ni se sabe el cobalto. Nosotros hablamos de algunos miles de toneladas de cobalto que tiene un precio actual entre 50 y 60.000 dólares la tonelada. Otros han subido metales, pero está la amenaza de una crisis general, que es de la que habla este hombre, el autor, el que era presidente de la Reserva Federal, Greenspan. Acaba de presentar el libro esta misma semana. Sí. El lunes. Andy, yo creo que tus 2 horas te las vas a beber. No vas a necesitar mesa alrededor. Lo va a agradecer el pueblo y todo, bueno, toda la gente que nos ve aquí y en el exterior. Yo creo que sí. Lo van a agradecer. Bueno, pues, pero seguimos. ¿Qué otra cosa? No, me gustaría que me hablara del libro de Greenspan, porque lo veo con mucho interés sobre las declaraciones de Greenspan, que creo que causó conmoción en la administración Bush. Salieron Bush y Cheney enseguida a tratar de refutarlo, porque hablaba, bueno, decía lo que todo el mundo dice, que la guerra había sido por petróleo. Pero que en detalle. El precio de estos libros, lo que todavía menciono, precio de venta. Nosotros aquí tenemos 4 y el quinto que llegó. Llegó hace apenas 24 horas.
Digo, tengo que comprarlo. Para precio que tiene estos libros. Y que hacen ya de por sí millonarios a sus autores. El legado de Ceniza, que era el periodista del New York Times. Eso es ahora 27.95. Los diarios de Riga, Cayetano lo ha enseñado. Ahora aquí está. 35 $35, porque ellos después que lo hacen en inglés lo hacen en español. Español también. En dependencia de la demanda. De la demanda. La era de la turbulencia, otro de los citados, $35, así que van 3 al borde de la vida. Está a 14.95. Está un street. El de la tacha. Sí, el de la tacha. En este momento, pues te sacan las ediciones, no la hagas contar. En este momento, conseguir un texto, esto, cuesta. $225 el rango. Me dice, es una base de datos que organiza la librería, donde los precios oscilan entre 58 y $225 papeles, en dependencia de la persona que lo oferta y las características del libro. Se hacen millonarios, como usted decía, con las memorias, con las conferencias que dan. Hay políticos de estos que se retiran para oír de conferencias y memorias. Aunque sabe lo que le darán a Blair en este momento. Creo que puso un cuarto submarino en la C. Un cuarto submarino. Y lo que se puede hacer en materia de equipo de salud, en medicamentos, lo que cuesta un submarino es cientos de miles de personal con un nivel superior. Yo te decía que el de Reagan está acá. Acá te voy a enseñar. Reagan es el único que escribía. Mira, por aquí está. Vamos a mostrarlo. Así que es del lunes 30 de marzo. Es una letrica chiquita. Esas notas. Chiquitica. Bien chiquita. Más o menos del tamañito ese. Con tachadura. Pero todos los días del día en que toma posesión, hasta el último día, son más de 700 páginas. Va contando en una de esas páginas en la reunión allá en Canadá, en un hotel de cabaña de tronco. Y ese día él escribe. Fue un día de los 19 de julio del 81. Y bueno, se reunió con todo el mundo, con los aliados de la OTAN. Los poderosos. Entonces escribió, ya ustedes vieron la letrica con tachador. Yo me recuerdo, era un hábito que él, bueno, yo no sabía nada de eso. Yo estoy leyendo los textos, como tú ves, ¿y qué librazo? Este pesa, oye,
Hay que medirlo por tonelada. Hay que sacarle la energía. Una nueva medida. Eso es bastante. Andy, déjame ver. Pues a mí me da la impresión habría que pesar. Por lo menos varios 2 kilogramos, 3 kilogramos. También está la carátula. Mira, a ver. Es fuerte. Sí, por ahí. No, esa es las tapas. Hay que leer hasta las tapas. Sí, yo lo tengo por ahí. En lo que de Gripán, que es el que vamos a hablar ahora. Lo que pone en esto, mira, no es carátula, tiene otro nombre. La solapa. Solapa. Y a ver, este no. Vamos a ver este de Gripán. Mira, si tú quieres hacer ejercicio de pesa, Sí, ¿cómo no? Aquí está puedes usarlo. la de Regan, tiene acá. Y lo que dice El de Grispan. en la solapa. Eso está traducido, yo te lo voy a entregar para esto. Qué bueno que lo conozcas. Está fresco el libro. Bien, bueno, cárgalo, me alegro mucho. Aquí está lo que el libro de Alan Greenspan, La era de la turbulencia, aventura de un nuevo mundo. ¿Qué dice el propio Greenspan en la solapa de su libro? Voy a leerte relativamente rápido. Este libro es en gran parte una historia de detectives. Después del 11 de septiembre yo sabía que necesitaba mayor convencimiento de que vivimos en un nuevo mundo. El mundo de una economía capitalista global que es más resistente, abierta, correctiva, cambiante, que la que existía hace un cuarto de siglo. Bueno, están escritas las reflexiones, todo antes que aparece. El libro. Es un mundo que se nos presenta con enormes posibilidades nuevas, pero también con nuevos y enormes desafíos. En la era de la turbulencia, yo trato de comprender la esencia de este nuevo mundo. ¿Cómo llegamos aquí? Lo que vivimos ahora y lo que está en el horizonte, para bien o para mal, donde me es posible, le transmito mi comprensión del contexto a partir de mis propias experiencias. Hago esto con un sentido de responsabilidad ante el reto histórico para que los lectores sepan de dónde vengo. Este libro está consecuentemente dividido en mitades. La primera es un esfuerzo para trazar nuevamente el arco de mi curva de aprendizaje. Y la segunda mitad es un esfuerzo más objetivo para ver esto como la fundación en la cual tenemos que construir
una armadura conceptual para comprender la nueva economía global. Por el camino exploro elementos críticos de este medio ambiente emergente global, los principios para gobernarlo, la gran infraestructura genética que lo acompaña, los desbalances globales y los cambios dramáticos de la demografía mundial que lo amenazan. Y a pesar de éxitos incuestionables, la insatisfacción crónica acerca de la justicia y la distribución de las riquezas. Finalmente, me acerco a lo que razonablemente pudiéramos conjurar de lo que podría ser la composición de la economía mundial en el 2030. No pretendo saber toda la respuesta. Desde mi punto de vista en la Junta de la Reserva Federal, tuve acceso privilegiado a lo mejor de lo que se había pensado y dicho sobre una gran amplitud de temas. No me inhibo para llegar a algunas hipótesis bastante abarcadoras. Y lo firma Alan Greenspan en la carátula. La solapa acaba el libro. Ahora, hay otro que no voy a leer el texto completo, pero te lo voy a entregar por el tiempo. El texto de lo publicado en un sitio personal en internet el 31 de agosto del 2007. Antes de que saliera el libro. Es de promoción. Promocionando el libro. Es un sitio de él, de Greenspan. No es de lo que te dice prohibido, prohibido, van en primer lugar algo. A Cuba. Se llama La Era de la Turbulencia. Y ahí tiene un párrafo, sí. Lo voy a leer para que tú lo leas. Entonces dice, esto le llaman subrayo, algunos párrafos textuales de lo que dijo él en el último capítulo, porque trabajó duro, como 2 años tardaron en hacer libros, y él estaba trabajando, estaba inconforme. Así que nada más que se retiró empezó a escribir, a pensar, pero con todo el bagaje de casi 20 años posición clave en la reserva. Y yo subrayo algunos textos esenciales, lo que dijo él, entre comillas. Yo había sido el asesor económico del presidente Ford en la Casa Blanca a mediados de la década de 1970. Pero nada me preparó completamente para la tarea que tuve que enfrentar cuando el presidente Reagan
me nombró presidente de la Reserva Federal en el mes de junio de 1987. Otro párrafo y subrayo. Dice: el aterrador colapso del mercado de valores en 1987, el auge de la década de 1990, el trauma del 11 de septiembre, cuando estallaron las torres, el fin de la Guerra Fría, en fin, una cascada de acontecimientos que hacían avanzar al Nuevo Mundo a una velocidad vertiginosa. Eso se supo ahora, que tenía en la carátula. Pero este es el último. Habrá ido. Había también historias personales que contar. Yo había conocido a todos los presidentes, desde Richard Nixon hasta Reagan, Ford, Bill Clinton y George W. Bush, el actual. ¿Y qué decir de todos aquellos personajes de mi infancia en Nueva York? Mis años como músico de jazz. El cambio radical en mi carrera para estudiar economía. Y mi amistad con Ayn Rand. Yo quería dar el salto y pasar de escribir análisis económicos a escribir en primera persona acerca de lo que yo había experimentado. Y tras años hablando el idioma de la Reserva Federal, en los testimonios cuidadosamente calibrados ante el Congreso, finalmente podía utilizar mi propia voz. Hay más, ¿no? Lo que yo os callo. Vuelve otra vez. Mi mandato como presidente de la Reserva Federal concluyó en la medianoche del 31 de enero del año 2006. Otro par. De hecho, me divertía tanto repensar algunas de mis anteriores suposiciones que estaba tan ansioso por leerlo como espero que lo estarán mis lectores.
Al final, puedo decir con confianza que ese último capítulo me dio a mí y al libro el final. No la gran final de la 9ª Sinfonía de Beethoven, pero en mi opinión, ese capítulo pulsó la cuerda correcta. Mira tú, qué derechazo o izquierdazo. Y ahora viene lo que añadí, en este caso es un párrafo final. Dice, el texto de 505 páginas de su grueso libro está ya en manos de un experto en finanzas que domina bien el idioma, quien traducirá las ideas esenciales contenidas en el libro, incluyendo párrafos textuales, en cuyo caso, si son utilizadas en las reflexiones, serán revisadas por otros expertos en traducción del idioma inglés al español o expertos en cualquier otro de los 6 idiomas en que suelen publicarse las reflexiones, excepto, como te conté, y no tenemos expertos que puedan traducir el chino. Son nuestros expertos. ¿Está claro? Claro. Entonces tu mesa redonda hoy es un puntito. Y bueno, aquí estoy. Claro. Que si está moribundo, que si se murió, si se muere pasado mañana. Bueno, nadie sabe qué día se va a morir. Lo oía con tremenda voz leyendo lo que Greenspan escribió. Se ve con buena voz. Bueno. Y lo veo además animoso con su traje de deportista. Esto me lo critican a mí, pero esto es lo que me da el INDER. No se me fueran a cobrar. Esto tradicionalmente el INDER. Porque también una multinacional les hace la ropa a nuestros deportistas. Sí. Es lo que usan todos nuestros equipos nacionales. Y yo he leído algún cable que dice, bueno, que yo hombre, yo no busco ninguna elegancia, ninguna publicidad. Yo únicamente tengo una reunión o algo. No voy a, bueno, lo otro es ponerme el traje que usé durante toda la vida. Habrá unos cuantos que se caigan de espalda hoy. Han estado anunciando todos los días, gastando tinta y papel. Granito de arena en el arma de la conciencia, que es un arma, una de las armas. Yo creo que ha sido muy bueno todas esas reflexiones. Ya tenemos el segundo tomo de las reflexiones. Hemos publicado dos tomos. De las 45 hemos publicado 2. Y vamos a tratar de... Bueno, vamos a hacer una presentación, vamos a tratar de que llegue a las librerías. Sí, 34 reflexiones ya publicadas. Y hay 40, publicadas en este momento 45. Pero el diálogo de civilizaciones es otro aporte. No está contado. Ahí está incluso el mensaje a la juventud también, que usted le hizo respondiendo a los jóvenes. Está en el segundo tomo, que se va a presentar próximamente. Todo lo que son reflexiones.
Están publicadas en estos dos. En el doctor, que se va a presentar próximamente. El primer tomo se presentó en Camagüey y el segundo pensamos que en los próximos días puedan presentarse. Mucho interés en leerlo. No sé si finalmente usted quiere transmitirle algo a nuestro pueblo, que yo sé que va a estar viéndolo con mucho interés este programa hoy. Un fuerte abrazo.